un bambuco compuesto por Arnulfo Briceño e interpretado por Silva y Villalba, que lleva por título ¿A quién engañas, abuelo? Ese bambuco que es un poco que cuenta la historia de un abuelo que responde a su nieto porque ha enterrado a su hijo y a su nuera, y que un poco hace mella en esta historia de la violencia política en Colombia de los años 40 y 50. Queremos empezar esta discusión el día de hoy preguntándonos por eso, ¿no? ¿Qué fue eso que se llamó la violencia con mayúscula? Esa violencia de los años 40 y 50 de la que hablan muchos textos, incluso escolares, con los que se nos enseñó en nuestra época. Y para ello, una de las primeras referencias cronológicas que tenemos es esa referencia que nos brinda el profesor Jesús Antonio Bejarano. ¿Qué podemos decir de ese estudio del profesor Bejarano, José? El estudio de este profesor Bejarano parte de 4 momentos muy importantes. El primero de estos va de un periodo de 1946 a 1949, donde la violencia se agudizó y principalmente se dio en el ámbito urbano, es decir, en la zona urbana. Posteriormente, entre 1949 a 1953, la guerra empieza a generar unas repercusiones o empieza a darse en el ámbito rural, y donde se empieza a dar un enfrentamiento entre el Estado, que está apoyado por una política como tal, que se conocía como los chulavitas y los pájaros, y con las guerrillas liberales. Posteriormente entramos en un periodo de 1953 a 1957, donde aparece una represión estatal como tal, que se empieza a dar y a gestar de manera muy significativa, y se empiezan a ampliar fenómenos como el vandalismo y el bandolerismo. Y ya para terminar pues con esta postura del profesor que anteriormente mencionábamos, entre 1957 y 1964, si bien la violencia se disminuye en una gran intensidad, nacen lo que se conoce como tal las guerrillas. Ese proceso es bastante interesante porque siempre el asunto cronológico va a ser polémico, ¿no? Algunos dicen que es del 48 al 57, otros dicen que es del 46 al 57, incluso muchos más osados empiezan a decir que la violencia puede comenzar o desde la Guerra de los 1000 días o incluso desde las batallas de independencia. Pero nosotros queríamos hoy sumar esa posición del profesor Bejarano porque nos parece que se condice mucho con lo que se ha investigado y muestra ese vaivén entre el ámbito urbano y rural de cómo los distintos actores fueron apareciendo para generar la violencia. Pero además de la cronología, existe lo que los historiadores o los sociólogos o incluso como se llama los violentólogos empiezan a mencionar en torno a las causas, ¿no? ¿Cuáles fueron esas causas de la violencia? Porque además de que existe esa cronología, existen los elementos causales que llevaron a las matanzas, las masacres y una gran cantidad de situaciones que se presentaron durante estas épocas. Y ahí encontramos varias posiciones de estudiosos como el profesor Marco Palacios e incluso el profesor Paredes. Wilmer, ¿qué podemos decir de esas posiciones en torno a las causas del conflicto? En primer lugar, ellos tienen una cronología más limitada que la de Bejarano, porque para ellos va del 48 al 58. Es decir, a partir del Frente Nacional ellos no consideran que haya todavía esta época de la violencia. Y también se centran en temas de contenido que tiene que ver con 2 posiciones que dominaron esta etapa de la violencia. La primera tiene que ver con tratar de perpetuar una sola ideología, lo que fue inicialmente la conservadora. Y en segundo lugar, ya tratar de establecer mecanismos de represión entre ambos partidos, particularmente el partido que esté en el poder es el que reprime al otro y así sucesivamente. Y por otra parte también el asunto de la agresión mutua entre ambos partidos, por una parte las guerrillas liberales y por otra parte lo que mencionan ustedes ahora de la policía conservadora, que eran los chulavitas y los pájaros, que más adelante profundizaremos en otro programa sobre ellos. Muy interesante estas posiciones que vamos aquí desarrollando, porque cualquier persona inquieta
que quiera buscar sobre estos temas, pues va a encontrar estas diferencias que son bastante comunes a la hora de definir un conflicto. También tenemos el famoso texto de la violencia en Colombia, esos 2 tomos liderados por Monseñor Germán Guzmán y acompañados por el profesor Eduardo Umaña y Orlando Falsborda, en cuyo trabajo se habla un poco más allá de las causas de la violencia, incluso llegando a pensar estas causas desde las guerras civiles, la asociación de la violencia entre los partidos y también en causas inmediatas, como de lo que hablábamos en un programa anterior, como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Quisiéramos preguntarle aquí a nuestro invitado del día de hoy, a Iván Ríos Úsuga, el historiador de la Universidad de Antioquia, ¿qué significa ese texto, profesor, para esa época? ¿Por qué ese texto de la violencia en Colombia es llamado el primer gran informe sociológico? Bueno, básicamente es porque es el primer texto que sale a la luz en ese momento para brindar explicaciones inmediatas al proceso político y para poder incluso cumplir con ese propósito que tenía el gobierno de turno de apaciguar los ánimos de la sociedad colombiana. Entonces lo que necesitan es darle una explicación de cuáles son los causales, incluso enrutar el problema y la solución. Es decir, el problema eran los brotes de expresión civil y armada de los liberales y la acción legítima de la hegemonía conservadora en su momento para poder entonces entrar a explicar estos temas. Ahora, lo que este texto se ocupa con mucho énfasis es en revelar, a pesar de cumplir con ese propósito que tenía también el gobierno en su momento, también es de revelar la crudeza con la que se expresa esa violencia en la sociedad colombiana. Y pues bueno, aquí abriendo un poco como ese balance de cómo se dio la violencia, sigo pensando en Marc Bloch, como lo denominaban sus colegas en la Escuela de los Anales, ¿no? Y era el logro historiador. Le decían que era el logro historiador porque él decía que el historiador, donde huele que hay carne humana, ahí está su presa. Entonces creo que esa es la mejor explicación para darle a este texto de la violencia. Esa era la presa del momento para la historiografía. Y en esto también hay que aclarar otra cosa, ¿cierto? Y es que la explicación que allí se da es el primer esbozo, porque alrededor de eso ya empiezan a producirse otros violentólogos que ya mencionamos. Y básicamente quiero decir es insistir y enfatizar es en el carácter selectivo y variable de la violencia en esos periodos ya mencionados. Vamos a dar entrada un poco ahora a escuchar una canción interpretada por este grupo bogotano Aterciopelados, Siervo sin Tierra, una canción que hace referencia a ese texto famoso de Eduardo Caballero, donde ya se empieza a recrear un poco a las víctimas de esta violencia, los campesinos, en este tema de la violencia en Colombia. Vamos a escuchar al profesor Salomón Hernández, que nos va a contar también un poco su visión a partir de los estudios que él ha desarrollado sobre el tema de la violencia en Colombia, o esta violencia que hemos llamado violencia con mayúscula. Lo que podemos decir de la violencia bipartidista es que fue una guerra civil no declarada que causó muchas bajas en los dos bandos y que se caracterizó por el accionar cruel y violento y encontrando algunos personajes que aún hoy causan terror en quienes vivieron esa época. Es el caso de Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, quien tenía como lema: si lo hicieron con mi familia, ¿por qué no lo voy a hacer con la de ellos? Una frase que ilustra cruelmente la violencia y la venganza que ha llegado en nuestros días. Además de este personaje de la frase anterior, en este periodo existieron muchos otros personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como los chulavitas, originarios del departamento de Boyacá, y los denominados pájaros del departamento del Valle del Cauca. Se hicieron famosos por sus accionares violentos, que los podemos ver en películas, que los podemos ver en fotografías, que los podemos ver en muchos estudios a nivel de historia y sociología en el país. Una película muy famosa es Cóndor en No entierran todos los días, donde aparece el famoso Cóndor del Valle, León María Lozano, quien lo muestran en la película al inicio y muestran un niño que va prendido en un caballo. Eso lo marca a él y lo lleva a realizar quizás muchos otros accionares y igual como se muestra ahí, se muestran en diferentes lugares. La película ilustra muchos momentos y se ve la financiación y se ven muchos otros casos que suceden en muchos municipios y muchas ciudades de Colombia. Hablo desde el municipio de Vegachí. Aquí tenemos una historia muy famosa, se llama La Volqueta del Primo, pues de Segovia, de Remedios, de Vegachí, de Yalí, se recogían los cadáveres. Este señor apoyaba a los conservadores, entonces todas las víctimas que los conservadores dejaban, él las recogía y las arrojaba en un lugar conocido como el Papayo.
Es la historia famosa porque el señor después, el karma lo persiguió y la misma volqueta lo asesinó, el volco le cayó en la cabeza. Es un hecho real que está registrado en los archivos del municipio. Igual como esa historia, muchas otras historias ocurrieron en el país. Agradecemos esa maravillosa intervención del profesor Salomón. Yo quisiera dar aquí entrada un poco a ese segundo elemento, esa segunda pregunta que tiene que ver con los impactos de la violencia en los territorios, y para ello quisiera leer dos fragmentos de dos obras. Una obra del sociólogo y reconocido estudioso de la violencia Alfredo Molano, que en los años del tropel, en una de sus crónicas, pone en voz de un campesino llamado Efraín Barón el siguiente testimonio: para mí, tengo que la violencia nunca estalló, así como estalla un taco de dinamita en un barranco. La violencia fue cayendo despacito, fue haciendo nudos, fue amarrando a la gente sin que se diera cuenta. Comenzó a caer por la noche y cuando despertamos estaba metida en medio de nosotros, manejando las cuerdas. Asimismo, un texto que ha sido considerado por muchos estudiosos como la primera novela sobre la violencia en Colombia, del profesor Daniel Caicedo, Viento Seco, esta novela que recrea las famosas masacres de Ceilán Valle y de la masacre de la Casa Liberal, ambas en 1949, y que en uno de los apartados, bastante cruel, se relata un poco cómo se cometían, cuál era la sevicia con la que la violencia se enmarcaba en los territorios. Dice así, o relata así, el profesor Daniel Caicedo: frente a la casa de los detectives se detuvo la jaula de prisioneros. En la calle había soledad y noche propicia para cargar el carro trágico. En él cupieron 3 muertos y 5 agonizantes, entre los cuales estaba Antonio Gallardo, quien quedó con un cadáver encima y 2 moribundos a los lados. Por la calle no pasaba nadie, pues el toque de queda impuesto en la ciudad no permitía salir después de las 9 de la noche. Y si alguien se atrevía a hacerlo y era sorprendido por las patrullas, lo apresaban y lo trasladaban a una carretera vecina, en donde entre golpes, descalzo, lo echaban a andar sobre las piedras inclementes. Nadie se asomaba por ningún sitio y el furgón de la policía podía andar sin ser visto con esa carga macabra de cuerpos. Creo que literariamente 2 textos muy desgarradores que ya un poco evocaban esa violencia y que nos invitan acá a pensar en ese impacto de esta llamada violencia con mayúscula en las poblaciones, en las personas, en los mismos territorios. ¿Qué podemos decir sobre ese impacto, José? Bueno, en ese impacto, que tuvo una influencia como tal en todos los departamentos del país, se presentaron unas estadísticas muy altas de muertos. En el departamento del Tolima hubo 30.912 muertos, en Antioquia hubo 26.115, en el Valle hubo 13.106 muertos y en Santander hubo 19.424 muertos. Son cifras bastante aterradoras, un poco se pueden encontrar en los informes que hace el profesor Daniel Pecó, pero yo quiero aquí sumar también esas cifras que entrega el famoso texto de la violencia en Colombia, que habla aproximadamente 180.000 muertos, pero también las cifras que en su momento entregó la Conferencia Episcopal, que llegó a hablar de 200.000 personas muertas y de un aproximado de 2 millones de desplazados en un momento en el que Colombia tenía 11 millones de habitantes. Eso es bastante particular también aquí porque al inicio del programa discutíamos sobre las fechas y es curioso porque cuando uno lee informes como el del Basta Ya, el Basta Ya comienza en 1958 y ese inicio en 1958 pues pareciera como que borrara esos 10 años de muertes anteriores. Incluso un dato más, hay estudiosos que mencionan que ya para inicios de los años 30 había una gran variedad de muertos, aproximadamente entre 10.000 muertos conservadores a manos de los liberales. Yo creo que ese referente muestra un poco toda esa serie de acciones que se cometían, la violencia, pero también existía un tema que era el desplazamiento, el robo de tierras
y de alguna manera cómo influía eso económicamente en todas estas transformaciones. ¿Qué podemos decir, Wilmer, de delitos de ese tipo en este momento histórico del que estamos conversando? En este momento había una gran paradoja, porque por un lado había zonas muy violentas como Valle del Cauca, como Tolima, como los Llanos Orientales, como Cundinamarca, pero por otra parte había una gran transición del campo a la ciudad, y al haber una sociedad más urbana se daban ciertos cambios en la economía, y sobre todo desde indicadores como el Producto Interno Bruto, el per cápita, y hay unos datos muy interesantes que uno podría encontrarse allí. Entre 1945 y 1949 hubo un gran crecimiento en el Producto Interno Bruto, pasando del 5,9 al 7,5. También creció la industria con un récord anual de 9,2%, y esto demuestra que por un lado va el crecimiento económico, que se mide en cifras, y por otra parte va el desarrollo económico, que ya se mide en concentración de la riqueza, algo que en esta época se reflexionaba muy poco y que también nos puede servir para pensar incluso en la actualidad, o incluso también como pasaba en Chile, que en la dictadura de Pinochet entre el 73 y el 90 hubo gran crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Entonces la gran pregunta que uno podría dejar ahí para que ustedes también reflexionen es: ¿hasta qué punto fue crecimiento económico y también desarrollo económico en esta época? Claro, incluso el profesor Medina Medófilo muestra que es curioso ver que en las grandes épocas de la violencia en Colombia, podríamos decir esta, e incluso el narcotráfico, los índices de crecimiento eran mayores. Una paradoja bastante curiosa, y ahí también se ve un hecho que posteriormente va a ser recurrente, porque el desplazamiento de personas, incluso en departamentos como el Tolima, del que ahorita José daba una cifra de muertos bastante alta, mucha gente perdió su tierra, se desplazó, y cuando en los años 50 volvió, pues la encontró en manos de otros y no la recuperó. Eso hizo que también otra vez estallaran muchos referentes de la violencia. Y no quiero dejar pasar, ahora que estamos hablando de estos hechos que de alguna manera marcaron, relatar un poco más de ese texto del profesor Alfredo Molano en los años del tropel, donde se recrea muy bien cómo la gente tenía que salir huyendo en ese momento y dejar todo, abandonarlo todo, para tratar de buscar un panorama donde por lo menos pudiera salvar la vida. El viejo se levantó y dijo: recojan los corotos y nos vamos para donde Aníbal. Otro concertado, y después nos echamos para Génova. Yo les doy un consejo: en esos bochinches la única manera de conservar la vida es no meterse en nada, no ver nada, no oír nada, callarse todo. Lo que hoy pasa es una joda, y si ustedes quieren vivir, es mejor que nos vamos. Nos emberriondamos, pero de nada valió. El viejo arregló las cosas en una bestia y salió para Génova. Julio no quiso seguirlo y se apartó. Yo quedaba de mayor y me dio sentimiento no acompañar al par de ancianos. Mi hermano fue a parar a la policía, se presentó, contó todo lo que le habían hecho, y ahí mismo le dieron un uniforme. Después supimos que lo habían matado en el Cebollal cuando hacía una comisión. Lo pajarearon por la espalda. Así un poco también se relata desde estas crónicas de Alfredo Molano lo que fueron los impactos de la violencia. Queremos ir hoy entonces cerrando nuestro programa, también invitando a nuestros oyentes a escuchar otra famosa canción de la época, interpretada por Garzón y Collazos, Cámbulos y Gualandalles, que en realidad fue escrita en los años 30 y que era una canción que contaba con alegría la llegada de Olaya Herrera, el primer liberal después de esa hegemonía conservadora en los años 30, y que hablaba un poco de la concordia, y que curiosamente Garzón y Collazos retomaron y cantaron con bastante fuerza en el año de 1949, un poco tratando de llamar a la conciliación, diciendo tanto a liberales y conservadores que se unieran y volvieran a Pandi, el pueblito, ese bello pueblito de Cundinamarca. Con eso entonces despedimos hoy nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Agradezco a José Zuluaga, Wilmer Zuleta y al profesor Iván Ríos Úsuga
y a la distancia al profesor Salomón Hernández, quienes nos acompañaron. Agradecemos a UN Radio por este espacio y los esperamos en una nueva emisión. Muchas gracias. Comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico